El siguiente análisis se va a desarrollar en torno a un problema sobre las relaciones entre educación y las TIC, que son las tecnologías de la información y comunicación. Este análisis fue el resultado de un proceso de investigación alrededor de la siguiente pregunta: ¿cuáles son las formas de relación entre tecnología y educación presencial a nivel de secundaria? Esta interrogante surgió por la necesidad de desarrollar procesos de mediación pedagógica empleando las TIC en las aulas de clase. En términos metodológicos, se instrumentan diversos objetos de aprendizaje en el marco de enseñanza del programa curricular de la asignatura de Ciencias Sociales de octavo grado. Bueno, para comenzar tenemos que tener en claro cómo funciona su metodología. Esta metodología posee 3 enfoques fundamentales, que es el crítico social, el constructivista y el dialógico. El investigador en educación particularmente, al desarrollar sus investigaciones y análisis desde esta óptica, se ve implicado en determinadas consideraciones en planos epistemológico, axiológico, ontológico y metodológico. El primer aspecto se relaciona con sus formas de ver el conocimiento, el segundo con la inmanencia ética política y el tercero trata de su relación con la realidad, mientras que el cuarto con las formas de comprender la realidad y significarla. Se señala que el estudio se realizó haciendo un énfasis en el enfoque constructivista, asumiendo el conocimiento como una construcción, el investigador en relación ética y política con la realidad educativa, el ser estudiante y maestro como un agente transformador de la realidad y en tal sentido se busca desentrañar sus formas de entenderla. Para una mayor comprensión de la naturaleza de la investigación y de su metodología, es necesario generar una contextualización espacio-temporal de la población participante. En el estudio se menciona que se hizo, obviamente, un estudio para que los estudiantes hicieran uso de las TIC, así como el uso de los blogs y demás tecnologías y recursos. Y además de esto, se les aplicó una encuesta donde al final los estudiantes reflexionaron sobre la potencialidad que tiene el uso de la tecnología en su formación. La discusión se hizo tipo plenaria, en la que a partir de lo planeado los estudiantes sustentaron y comentaron en el aula de clase sus apreciaciones sobre el uso o no de la tecnología en el proceso formativo y qué implicaciones tendría para ellos. Esto con miras a generar una propuesta coherente con las necesidades del contexto. Estos datos fueron recabados de manera constante y creciente durante todo el proceso de investigación. Este proceso produjo como resultado el hallazgo de las siguientes categorías de aprendizaje: instrumentos tecnológicos más relevantes a criterio de los estudiantes, sentido didáctico, pedagógico de la herramienta tecnológica, potencialidad, rango de posibilidades didáctico-pedagógicas, tanto existentes como propuestas. Y se aplica en la tabla un análisis que claramente se ve lo que está separada por 3 partes, entonces donde se dice instrumentos tecnológicos más relevantes a criterio de los estudiantes, sentido didáctico pedagógico de la herramienta tecnológica y potencialidad, rango de posibilidades didáctico pedagógicas tanto existentes como propuestas. En primer número tenemos las computadoras, que esto dice que es la herramienta más empleada por los estudiantes, implementada en la realización de presentaciones, consultas, accesos a la web, multimedia, autónomamente por parte de los educandos o bajo requerimiento de los maestros para interactuar con compañeros en caso de no ir a clase, para ponerse al corriente de las actividades realizadas en clase. Se valora su eficacia y eficiencia, dado que resulta más agradable o cómodo para algunos estudiantes escribir en el computador con la idea de que éste reemplace el cuaderno y el documento impreso. En la potencialidad dice que se puede utilizar de juegos didácticos, interactivos, construcción y uso de objetos y contenidos educativos digitales. Se podría utilizar artefactos como la tableta, donde cada estudiante puede llevar sus apuntes e implementos de clase, claro, sin reemplazar al maestro de sus obligaciones y sin impedir que se realicen trabajos para la casa.
En segundo está el internet, que ahí también se dice cuál es el sentido didáctico y su potencialidad. También se puede ver en los proyectores y la televisión, el iPad o el iPod. Y bueno, en las observaciones se derivó que el maestro versifica los espacios del aprendizaje y los instrumenta según las características de cada uno de estos lugares y los propósitos de aprendizaje. Siguiendo se muestra una tabla que es el resumen de codificación abierta de las notas de campo, que está dividida en dos, que dice categoría y subcategoría. Ahí dice el rol de los estudiantes. La subcategoría dice formas de participación activo-pasiva, apoyo de estudiantes más capaces, proposición de entregas para soslayar dificultades y percepción de los estudiantes, dificultades y riesgos, incomprensión de las herramientas, saturación del sistema, limitantes de equipamiento, necesidad de saberes previos para implementar ciertas herramientas. Y dice aprendizaje también, desempeños, contenidos, formas de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, habilidades y competencias, saberes previos, saberes por desarrollar y herramientas tecnológicas, y sus formas de uso. Y bueno, nuevamente se vuelve a mostrar otra tabla, que es de otra entrevista donde se le pregunta a varios estudiantes. Se le hace la encuesta a 10 estudiantes donde se les pregunta la relación que podrían tener entre la educación y la tecnología, las categorías, o sea, los instrumentos utilizados por los estudiantes en su proceso de aprendizaje y sus posibilidades de uso. Algunos contestan que puede ser el internet, las televisores, las computadoras, que son útiles para hacer consultas, para hacer tareas, son apropiadas y muy útiles, y dicen que sus posibilidades de uso son para enviar trabajos, mostrar documentales, ordenar notas. Algunos dicen que puede ser también los proyectores, algunos dicen que los juegos educativos e interactivos, algunos dicen que las iPad, algunos dicen que pueden ser celulares inteligentes. Todos tienen como un instrumento de aprendizaje diferente, pero en su mayoría todos mencionan lo que es el internet y los computadores, los computadores para el uso de tareas, socializar, ayudar en su guía de aprendizaje, y bueno, creo que es como lo más relevante de esta tabla, un análisis, porque en sí prefieren lo que es las computadoras y básicamente el internet. Y bueno, para finalizar, habla de conclusiones, que bueno, todo indica que la relación que existe entre la tecnología y la educación es un proceso de aprendizaje que se expresa en términos de complementariedad y reciprocidad constante, aunque es evidente que la educación no avanza al vertiginoso ritmo de los avances de la tecnología. Se plantea que la utilización de la tecnología les puede facilitar en determinados procesos de comprensión debido a la diversificación de mecanismos de aprendizaje, el desarrollo de nuevas y más estrategias pedagógicas y la estimulación hacia diversas formas de aprender, además de su participación activa en la construcción de experiencias significativas del aprendizaje. Y bueno, en general los educandos presentan una postura positiva en cuanto a que la resumen como divertida, rápida, dinámica, interesante, además de que les permite captar su atención, resolver sus problemas y dudas, permite el avance, genera entendimiento y sirve como fuente de información. Y bueno, como último también se hace mención de la pandemia, cuando se hacía más
era más cotidiana la instrumentalización de las TIC, que implicaba la implementación de modelos híbridos de aprendizaje y enseñanza. Y bueno. Esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.